Hello, class. Vamos a dar inicio al trabajo correspondiente a esta semana. Nuestros propósitos serán conocer una historia nueva, comprender un relato solo escuchándolo sin apoyo de la lectura y aprender a contar un cuento. Para hacerlo, fíjate en cómo usa su voz la persona que relata. En este taller escucharás el cuento Subirse por el chorro, de la narradora chilena Nelda Vera. El relato trata de la aventura de un niño que va con su papá a buscar leña a un cerro, cuando de pronto aparece un animal furioso que comienza a perseguirlos. Si ubicas tu libro en la página 36, en la esquina inferior a la derecha encontrarás información complementaria sobre este relato. Aquí nos cuentan que este relato fue publicado en la antología No me creas lo que te cuento, realizada por el escritor chileno Raúl Shkolnik, y es parte de una colección de cuentos absurdos y de exageraciones. Recuerda los siguientes elementos de la oralidad. Primero tienes el énfasis, el cual nos permite reconocer la intención del narrador. Se puede identificar por la fuerza con la que expresa algunas palabras o diálogos. Luego tienes el ritmo, el cual es la rapidez o lentitud con la que un narrador se expresa. Debe ser coherente con el contenido del relato. Y por último, tenemos el tono, el cual puede variar de agudo a grave. Los tonos agudos se asocian a emociones más intensas. Trata de identificar estos elementos en la lectura del fragmento La Caperucita Roja. Un día la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Ten mucho cuidado, Caperucita, y no te entretengas en el bosque. Sí, mamá. Si te das cuenta, yo le he dado énfasis a algunas palabras a través de la lectura. Al mismo tiempo, leo con un ritmo adecuado para que tú puedas comprender lo narrado. Y por último, puedes identificar el cambio de tono, por ejemplo, a través del diálogo. Revisa lo que sabes. Ayúdate con las siguientes preguntas. ¿Has escuchado otros relatos absurdos o de exageraciones? ¿Cómo son estos relatos absurdos? ¿Qué significa que un relato sea absurdo? ¿Qué significa la expresión subirse por el chorro? Si es que sabes esa respuesta, ¿cuándo la aplicamos? ¿Conoces a alguien que se haya subido por el chorro? Por último, ¿cómo lo hizo? Subirse por el chorro. Antes de comenzar a escuchar nuestro relato, realiza una predicción. ¿Cuál crees que es el tema o de qué se tratará este relato? Trata de reflexionar a través del título. Antes de comenzar a escuchar, necesitas tener una actitud apropiada. Para esto es muy importante que para comprender un texto oral debes evitar distracciones, mantenerte en silencio y concentrado y concentrada. Para esto, busca un lugar cómodo donde no tengas interrupciones. Mientras escuchas, completa la siguiente tabla. La encontrarás también en tu guía.
Trata de tomar apuntes en tu cuaderno o en la misma guía. Para escuchar el cuento, visita el siguiente sitio. Y una vez que accedas al sitio, ingresa el código. Luego de escuchar el relato, comienza a responder las preguntas de la guía. Primero, debes caracterizar a los personajes del cuento. ¿Cuáles son sus características físicas y psicológicas? Si no recuerdas cómo caracterizar a un personaje, ubica tu libro en la página 27 para que puedas complementar la actividad. Luego, con ayuda de tus apuntes, responde: ¿quiénes son los personajes de este cuento? ¿Cuál es la situación con que se inicia esta historia? ¿Cuál es el problema al que se ven enfrentados los personajes? ¿Cómo se resuelve este problema? Si tú fueras el niño de este cuento, ¿qué hubieras hecho para resolver el problema? Recuerda que al comienzo hiciste predicciones sobre el contenido del relato. ¿Se cumplieron tus predicciones? Luego de escuchar este relato, ¿qué visión tienes ahora sobre la expresión subirse por el chorro? Muy bien, estás avanzando de forma correcta. Por último, ¿cómo crees tú que te ayudaron los énfasis, el ritmo y el tono de la narración para poder comprender mejor el cuento? ¿Crees que de no haber énfasis o un ritmo inadecuado o un tono aburrido habría sido igual de entretenido? En la segunda parte, desarrollarás tu capacidad expresiva. ¿Cómo lo harás? Organizando tu relato y usando los elementos de la comunicación oral mencionados al comienzo. En esta segunda parte, no escribirás nada. Solamente comenzarás a practicar. Primero, vas a entender qué significa una anécdota. Una anécdota es un relato corto de algún suceso curioso, interesante o divertido que se supone que le haya pasado a una persona cercana, a uno mismo o a un personaje conocido. Comienza haciendo el ejercicio. Prepárate. Recuerda una anécdota que te haya ocurrido a ti o a alguien que conozcas. Procura que sea curiosa, divertida o interesante para que todos se entretengan. No la escribas, pero trata de contársela a alguien para que comiences a recordar hechos y detalles. No lo olvides, la oralidad tiene 3 elementos: el énfasis, el ritmo y el tono. Y de esto depende que nuestra lectura sea más entretenida y la puedan comprender mejor. Muy bien.